Hola, soy Francisco de Sales. Bienvenido, bienvenida a una nueva reflexión. Si después de escucharla te ha gustado, te agradeceré que te suscribas y que marques en la campanita. Así te llegará una notificación cuando haya un nuevo vídeo. Si marcas me gusta, te lo agradeceré. Y si crees que le puede interesar a alguien, o si quieres ponerlo en tu muro de Facebook, envíalo a través de la opción de compartir. Gracias. La reflexión de hoy tiene como título Abandona la infelicidad. Conviene no olvidar nunca esto, nunca. Tanto la infelicidad como la felicidad son una decisión personal. Tanto la infelicidad como la felicidad son una decisión personal. Uno puede dejar de ser infeliz en cuanto lo decida y haga lo que tiene que hacer para deshacerse de ella. Y esto es tal como lo acabas de escuchar. ¿Te sorprende? Pues sigue escuchando. No existen ni la felicidad ni la infelicidad. Son solamente estados de ánimo que uno mismo decide como respuesta a ciertas circunstancias. Es uno mismo quien puede decidir si estar feliz a pesar de que las circunstancias sean adversas o si se decide por entrar en el trágico camino de la infelicidad. Se puede ser feliz donde otros solo ven infelicidad. Para esto tenemos que aprender a separarnos de lo que nos pasa. Nosotros y lo que nos pasa, dos cosas totalmente distintas. Los hechos que nos afectan son externos, son temporales, son circunstanciales. Nosotros, tú, yo, somos permanentes. Los acontecimientos tienen una duración limitada, que a veces solo molestan mientras se piensa en ellos y luego es como si desaparecieran. Y, sobre todo, ocurren fuera. Y nosotros somos y permanecemos siendo nosotros las 24 horas de cada día. Habrás escuchado 1000 veces esta misma frase o en otra versión que sea similar. Lo importante no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con lo que te pasa. A la misma cosa se la puede mirar con ojos abatidos desde la desesperación o se la puede mirar con una mirada que sea amable y comprensiva. Uno ha de mantenerse a salvo de lo que le pase porque sólo de ese modo puede mantener intacta la objetividad que es imprescindible y necesaria para afrontar lo que está pasando y para seguir adelante sin caer en la trampa de la desesperación y el hundimiento. La infelicidad es el mayor obstáculo que existe para alcanzar la felicidad. Es un impedimento que se pone uno mismo. Tal vez sea el arrogante ego quien se decide por la infelicidad directamente en vez de coger el camino de la comprensión, de la aceptación, de la rendición, sin deshonra ni dolor, ante lo que es claramente inevitable. La infelicidad surge por la no aceptación de una realidad que no es de nuestro agrado. Atención, la infelicidad surge por la no aceptación de una realidad que no es de nuestro agrado. En cambio, la aceptación de la realidad rebaja el tono de la insatisfacción esa que nos lleva hasta la infelicidad. La aceptación evita la oposición guerrera y violenta con algo que es del todo cierto y que no va a cambiar solo porque no nos guste. Es evidente que los sentimientos desagradables no colaboran para que se produzca la felicidad. Es muy recomendable aprender a controlar los sentimientos que no son nada más que la interpretación y la versión que nosotros hacemos de las emociones. Puede ser muy interesante vivir las emociones, incluso las que no gustan, porque siempre nos aportan algo que necesitamos. No son necesarios todos los sentimientos y menos aún los que solo aportan un sufrimiento gratuito e innecesario a cambio de ningún aprendizaje. Las cosas no siempre van a suceder a nuestro gusto, no siempre van a salir como las hemos previsto. La tolerancia a la frustración nos va a ayudar a espantar la infelicidad. Nuestras pretensiones de perfección y de que el mundo nos obedezca y que los dioses colaboren para que se cumplan nuestros sueños o nuestros deseos o nuestras necesidades
no se van a cumplir siempre. Comprender que hay cosas en las que no podemos intervenir para modificarlos debería llevarnos hacia la tranquilidad y no hacia la rabia. La infelicidad puede ser, en muchos casos, simplemente una rabieta con una pataleta infantil. Piensa, ¿qué se gana de positivo siendo infeliz? ¿Para qué sirve esa actitud? Porque la infelicidad no tiene consistencia. No es algo universal que todos padecen del mismo modo, con la misma intensidad y por el mismo motivo. No existe. No se es infeliz, sino que se decide ser infeliz. Sé que para algunos es difícil entender esto. Quien cree ser infeliz tendrá argumentos suficientes que apoyarán su razón, pero no tendrán una razón irrebatible. No estar o no ser feliz no quiere decir que obligatoriamente se tenga que ser infeliz. Quiere decir que uno no se siente afectado por los sentimientos, ni siquiera por el de infelicidad. Es un modo de estar tranquilo, ni mal ni bien. En cambio, pensar o sentir infelicidad llama implícito un sufrimiento, porque uno asocia ser infeliz a un estado que es o parece de desgracia, dolor, pena, amargura. Y no tiene que ser así. También se puede ser moderadamente infeliz sin tragedias añadidas. Hay un dicho que es muy interesante. La meta en la vida no es eliminar la infelicidad, sino mantenerla al mínimo. Eliminarla teniendo en cuenta que somos humanos y tenemos sentimientos va a ser casi imposible, pero sí podemos mantenerla en el mínimo. El hecho de ser humanos y tener que padecer las emociones y los sentimientos nos aporta o un pequeño o un grandísimo descontrol de nuestras reacciones emocionales. Aunque creamos controlar la mente y los sentimientos, habrá cosas o situaciones que nos hagan perder la gobernabilidad del control y pasaremos por ese descontrol emocional, por la tristeza, la decepción, el dolor, la pérdida, etc. Y eso nos va a aportar una sensación que vamos a confundir con la infelicidad. Si decides ser feliz, lo vas a seguir siendo, aunque en algunos momentos parezca que lo relegas a un segundo término porque estés con un asunto preocupante que requiere tu atención. Eso no importa, porque la felicidad subyace, está por debajo pero se impone después, ya que en ningún momento se pierde. Se trata de incorporar esta idea que acabo de exponer en la esencia personal para que se integre con uno y pase a formar parte de los principios que nos rigen y que marcan lo que queremos y cómo queremos ser. Ser feliz no es vivir en las nubes, en la fantasía, inafectado por todos los acontecimientos y los sentimientos, porque eso no es real. Eso no es la realidad. Así no es la vida. La vida se compone de lo que hemos convertido en opuestos, como la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo, cuando la realidad es que los opuestos siguen estando integrados en cada cosa. Puede que estén en los extremos, claro, pero forman parte de la misma cosa. Bueno o malo no son dos cosas distintas, sino dos visiones de la misma cosa. Tal vez no acierta en su definición el diccionario cuando dice que la infelicidad es desgracia y suerte adversa. Como definición queda muy pobre y demasiado fría. La infelicidad es una elección equivocada. Es un estado desdichado provocado ¿por quién? Por los prejuicios de cada persona. Si uno se da cuenta de que no es feliz, en un momento concreto, eso no quiere decir que obligatoriamente tiene que ser infeliz como única opción disponible. La felicidad no es un estado obligatorio en el que hay que permanecer constante y alborotadamente. Hay momentos en los que la tristeza es más visible, en que las preocupaciones toman el mayor protagonismo, que las cosas que implican seriedad requieren nuestra atención y hay que dársela. Pero eso no implica la renuncia a la felicidad porque se va a seguir manteniendo. Uno no deja de ser hombre o una no deja de ser mujer porque esté pensando en otra cosa o porque esté durmiendo. La actitud
con la que uno afronta la vida y lo que le va sucediendo deciden la felicidad o la infelicidad. Repito, es solo cuestión de actitud. Dice Eckhart Tolle que la causa principal de infelicidad nunca es la situación, sino tus pensamientos sobre la situación. Que algo no cumpla tus expectativas también puedes entenderlo como la materialización de una de las posibilidades existentes en toda expectativa, o como una experiencia más ajena a ti y externa que no habría de afectar a la felicidad, que es un asunto interno y de actitud vital. La infelicidad debemos convertirla en algo rechazable, intolerable, que no tenga espacio en nuestra vida en ningún momento, ni siquiera aprovechando los momentos en que uno está afectado por algún motivo desagradable. No es algo que se tenga que aceptar como inevitable. La felicidad es algo que está por encima de los momentos puntuales. Es, como digo, una decisión del modo en que afrontar la vida, del modo en que tomarse las cosas. Uno puede ser feliz independientemente de lo que le esté ocurriendo. Se puede y se debe ser feliz como lema de vida que debe estar presente y dominándonos aún en los peores momentos. La felicidad ha de ser constante y no es necesario estar riendo o con una sonrisa en la boca en todo momento para manifestarla. Y la infelicidad ha de ser simplemente como una tristeza ingrata pero que dure un instante. Somos humanos y tenemos derecho a reaccionar con cualquiera de las emociones de desolación, pero es mejor que sea solo durante el más breve de los instantes y nunca, bajo ninguna circunstancia, en un modo de estar en la vida. Es una opción que se ha de convertir en decisión consciente. Uno puede decidir que va a ser feliz a pesar de todo, pase lo que pase, que no va a permitir, en la medida de lo posible, que las cosas que le pasen en la vida y que forman parte de lo que es la vida, le vayan a sacar de su objetivo de paz, bienestar y felicidad. Y esta es la fórmula que uno tiene que comprender perfectamente e integrarlo en sí mismo, para que pase a formar parte de uno mismo y uno ya lo haga de un modo natural. La felicidad es vida. La infelicidad es solamente una mala elección. A veces nos pasamos mucho tiempo a buscar razones para seguir siendo infelices en vez de centrarnos en todo aquello que nos recuerde que ya somos felices. Tal vez no encaramos del modo adecuado la idea de infelicidad. Escribo idea porque la infelicidad realmente es solo una idea, como ya he dicho. Es casi seguro que, visto objetivamente, se puede llegar a la conclusión racional de que uno tiene motivos más que suficientes para ser y sentirse feliz. Pero si la idea que ronda nuestra mente es la de que somos infelices, la energía que se pone en eso suele ser tan intensa que creará, sin duda, una infelicidad artificial, pero de poderosas y adversas circunstancias y consecuencias. Las personas buscan libros y artículos que les hablen sobre felicidad, pero se desentiende y se desatiende algo que es imprescindible conocer: la infelicidad. El día 28 de enero de 2022, que es cuando he escrito este texto, al teclear felicidad en Google, aparecen 139 millones de resultados. 139 millones. Pero si se escribe infelicidad, solo aparecen 1.940.000, menos de 2 millones. Si escribes feliz, son 648 millones. Y si se escribe infeliz, solo 13.900.000. Feliz, 648 millones de personas; infeliz, 14 millones. Podríamos deducir de este dato, que no es objetivo, por supuesto, ni es en absoluto determinante, pero podríamos deducir que a la gente le interesa más la felicidad que la infelicidad. Parece ser que a la felicidad no le permitimos alcanzar su plenitud mientras exista algo de infelicidad, o por lo menos algo que uno sienta como infelicidad, ya que por el hecho de tenerla como sentimiento,
hace y consigue que nuestra mente lo interprete como realidad. Entonces, ¿será que hay que hablar de infelicidad antes de hablar de felicidad? Pues eso es una apreciación personal. Piensa en tu caso. ¿Te deshaces de las cosas que te hacen infeliz? ¿O te empeñas en querer taparlas? ¿O en compensarlas con otras cosas que sí te hagan feliz? Y si respondes de un modo afirmativo, ¿sabes que estás intentando construir sobre un suelo inseguro que en cualquier momento va a hacer que se caiga toda tu construcción? ¿Piensas que si hay muchas cosas que te hagan feliz, van a desaparecer las que te hagan infeliz? Supongo y espero que tu respuesta sea negativa, porque tú lo sabes conscientemente, pero ¿lo sabe tu inconsciente? Es difícil de medir, pero apostaría a que las cosas que te hacen infeliz tienen 10 o 20 veces más poder que las que te hacen feliz. Además, son más insistentes y más notables, y lo que es peor, producen sufrimiento. A veces uno se pregunta, ¿por qué soy infeliz? Si tengo un buen esposo, si tengo hijos cariñosos y buenos, un buen trabajo, una buena casa. Y es difícil responder a la pregunta porque se hace en el sitio equivocado. Se le pregunta a la lógica, y la lógica hasta puede llegar a darte la razón, pero ¿de qué te sirve que te dé la razón? La infelicidad es un sentimiento, no es un asunto que se pueda racionalizar y por ello desaparezca. Las cosas malas que tiene la infelicidad, que son muchas, son, sobre todo, que es absorbente, acaparadora, que es manipuladora, que lo abarca todo y con su influencia negativa hace desaparecer a la felicidad tiñéndolo todo de un gris sombrío. Y conviene ser muy consciente de esto, pero que muy conscientes. Porque en cuanto se instale esa idea en la cabeza, se instalará al mismo tiempo un pesimismo que irá contagiando a todas las facetas de nuestra vida y a nuestro ánimo. Apagará las esperanzas, destituirá a las sonrisas y se instalará de una forma tan arraigada y poderosa que irá contaminando cada uno de nuestros pasos y todos los propósitos. Se puede ser infeliz y darse cuenta, o ser infeliz y no darse cuenta. En el primer caso, uno reconoce su infelicidad, con más o menos conflictos internos, y tras pasar el shock emocional que se produce cuando uno acepta su infelicidad, empieza la parte buena y enriquecedora. Uno tiene la opción de abandonar la idea de infelicidad para acceder, en primer paso, a la tranquilidad, para posteriormente sacar de esa circunstancia toda la enseñanza que lleva y todo lo positivo que conlleve. En el segundo caso, permite vivir en una burbuja muy aislada donde no entra el intento de resolver la situación o situaciones que nos condenan a esa infelicidad. Uno se apaga en su idea de que no tiene remedio y se hace un sufridor profesional cualificado. Conviene saber que la infelicidad es, casi siempre, una situación a la que conduce el ego, que no quiere aceptar la desgracia ni la suerte adversa, que no admite que en la vida no se cumplan todos sus deseos y que los sucesos del mundo no dependan de sus decisiones. Así es el ego, y es quien impone un estado de frustración que nuestra mente traduce como infelicidad, aunque no lo sea. A las personas o a las cosas que producen infelicidad hay que verlas desde fuera, inafectados, como si fueran ajenas, para de ese modo poder conservar la objetividad con la que se pueden desmontar todos los aspectos que colaboran en que uno se sienta infeliz. Y como hemos dicho que la infelicidad es un estado mental, aunque uno sea real y objetivamente feliz, si se siente de ese modo tiene todas las posibilidades de acabar estando infeliz y sintiéndose y actuando como tal. Son ideas que no admiten un diálogo en que se les pueda hacer ver su sinrazón, el daño que causan y su inutilidad. Si uno desmenuza los motivos que cree que le provocan infelicidad y ve que son concluyentes, o si no es capaz de encontrar la razón entre los asuntos que revise, entonces es muy posible
que esa infelicidad sea un asunto espiritual. Es muy conveniente, como en todos los casos, hacer muy bien la pregunta, porque cada pregunta tiene su respuesta. Y si no se hace del modo correcto, es posible que nos quedemos con una respuesta que no es la adecuada a la pregunta que nos interesa, pero que hemos hecho mal. No hay que preguntarse por qué soy infeliz, por qué soy un desgraciado, sino que habrá que preguntarse ¿por qué me siento infeliz? ¿Por qué me siento un desgraciado? Felicidad e infelicidad, como palabras, solo se diferencian en el prefijo in. Este prefijo siempre indica negación o privación. Infeliz, por tanto, es no ser feliz o es privarse de la felicidad. Infelicidad es, por tanto, la falta de felicidad. Pero se confunde habitualmente la infelicidad con la ausencia de felicidad plena por la falta de una resolución de nuestro agrado en un área concreta de la vida. Si no somos o no nos sentimos felices, entonces lo interesante es averiguar cuál es la razón, cuál el origen verdadero, y no ponerse a tratar de incorporar elementos que suponemos que nos van a hacer felices porque no van a encontrar una situación que les acoja bien, ya que interiormente no existe esa situación. Es como cuando estás de mal humor y nada que te hagan te parece bien y ningún chiste te hace gracia. Lo que pasa es que si no se tiene claro el concepto de infelicidad, o si uno es propenso a ella porque no sabe entender ese sentimiento, se puede equivocar trágicamente y mucho, interpretando que es infeliz porque no encuentra un trabajo, porque su vida sentimental es deficiente, le falta a su querida madre, un amigo le ha fallado, o porque es domingo y se van a mojar los planes previstos. Todo eso no son más que asuntos circunstanciales adversos, realidades que, inútilmente, no se aceptan, o carencias en un solo y específico área de la vida. Lo contraproducente es hacer lo que se hace habitualmente, que si falla un aspecto de la vida se le da un valor desmesurado y nos obnubila de tal modo que llegamos a ser capaces de englobar todos los otros asuntos que sí nos van bien. Y el propio concepto de ser y saberse feliz que uno tiene en la afirmación equivocada de soy infeliz. No es cierta la afirmación de soy infeliz. Simplemente se trata de que alguna cosa no ha salido como yo deseaba o yo fantaseaba. Puedo sentirme triste, incómodo, decepcionado, enojado, frustrado, pero solo en un aspecto. Pero no soy infeliz. Y tener clara la diferencia entre una y otra cosa puede ser la diferencia entre ser realmente infeliz o no serlo. No hay que confundir los términos. Repito, si yo mismo me digo a mí que soy infeliz, acabaré creyéndomelo y actuando como tal. Y eso implica que mi carácter abandonará la objetividad para pasar a verlo todo a partir de ese pensamiento con el tinte negro de la infelicidad. Y todo, hasta lo más pequeño, comenzará a ser una tragedia. La mente se centrará en la tragedia y se olvidará que lo que sea, solo representa un pequeñísimo porcentaje en el conjunto de cosas de nuestra vida. Que la infelicidad no te impida ver la felicidad que sí tienes, que no la minusvalore, que no la hiera, que no la borre. No hay que permitir que el hecho de que una cosa no suceda del modo deseado se convierta en infelicidad, porque no lo es, y que posteriormente eso malogre el resto de felicidad que uno siente y uno es. Una de mis palabras favoritas en el proceso de desarrollo personal es esta: preservarse. Ponerse a salvo. Protegerse. Resguardarse de algún daño o peligro. Cuidarse. Crearse el mecanismo y la atención que se necesitan para que no afecten negativo las cosas que nos suceden. Eso es preservarse. Ponerse a salvo. Algunas cosas son inevitables y no es correcto darles el poder y el permiso para que nos agredan. Se malogran algunas cosas y algunos proyectos, y eso es, y hay que aceptarlo como normal.
Podría suceder y sucedió. Estaba en la parte de las previsiones que preferimos obviar, y eso es algo que hay que tolerarlo sin objeciones, sin que sea una catástrofe de proporciones desmesuradas, ya que no es correcto dejar nuestra estabilidad emocional y nuestro sentimiento de felicidad en las manos de la posibilidad de que el azar o las situaciones nos provean de algo indeseado. Es conveniente quitarles el poder a las cosas que nos suceden, para que no se conviertan en infelicidad, lo que simplemente es una frustración. De la vida hay que esperar cosas sensatas y no irrealidades, y es más adecuado no confiar plenamente en las utopías. Los sueños son. En la vida pasa lo que pasa, y no siempre lo que uno desea que pase. Pararse en este mismo instante, que te pares y reflexiones sobre lo que has oído, incluso si necesitas volver a escucharlo, me parece que es una buena idea. No se trata de cargarse ya de más palabras, sino de comprender las imprescindibles. La sugerencia es: párate ahora mismo. No hay que saciarse de palabras. Es mejor esperar a que las que has escuchado encuentren su sitio, hagan el efecto que tengan que hacer, se digieran con la mente y el corazón al mismo tiempo. ¿Sientes dentro de ti un asentimiento? Algo que dice sí, es así, o algo que dice sí, tienes razón. Si es así, puedes seguir en ello, sin prisa, porque tal vez te apetezca degustar este descubrimiento despacio. Si no es así, pues aporta tu opinión, crea un debate interno, organiza un concilio entre todos tus yoes, escúchales a todos, y después saca tu propia conclusión e imponla. Tienes mucho para trabajar. Te dejo con tus reflexiones.